Buenos días, chicos de tercero electrónica. El día de hoy terminamos con las exposiciones de los cuentos de la obra de Fernando Aramburu, Los peces de la amargura. Vamos a escuchar los cuentos de Priscila y para finalizar los cuentos de Jaime. Así que le dejo el espacio, Priscila, cuando esté lista. Puede compartir pantalla para que escuchemos sus cuentos y veamos su infografía. Gracias. Vaya, señor, ahorita. Permítame que interrumpa la hora. Vaya, se mira. Sí, se ve bien. Ok, buenos días. A mí me tocó Lo mejor eran los pájaros y también El hijo de todos los muertos. Voy a empezar con este porque es el más cortito. Entonces, quise hacerlo bien resumido en infografía, pero sí voy a explicar. Bueno, la historia comienza desarrollándose cuando está una madre que le quiere contar a su hijo sobre su abuelo Antonio. Ellos dos, el bebé todavía está bien pequeño porque todavía le da de mamar,
pero la mamá cree que es momento adecuado para comenzar a contarle esa historia. Aparte le dice de que va a contársela muchas veces a lo largo de su vida y que puede comenzar a contársela porque ahorita que no se va a acordar, pero que igual, que oiga, vea. Entonces, ella tiene como ese deseo de que su hijo sepa lo que le pasó al abuelo de, o sea, al papá de ella, el abuelo de él, que desafortunadamente no pudo conocerlo. Em, de ahí él le está explicando que es una historia que oía muchas veces, pero que igual se la contará. Le menciona que su tía César le contará a su prima, María Antonia, y le va a contar lo mismo. María Antonia es la hija, o sea, la prima, la hija del hermano de ella, que él se llama César y ella se llama María Antonia. Y la descripción que hacen de ella es que ella es una niña muy, pero muy delgadita, delgadita y que tiene 9 años, si no me equivoco. Entonces, también le van a contar a ella la historia del abuelo. Supongo que cuando yo leí esto, yo sentí que quizás tenía como un peso bastante grande del abuelo en la familia porque le querían como contar a los nietos y todo lo que había pasado. Entonces, como que para que no se perdiera lo que él había vivido y todo. Luego, estando un día en el colegio de monjas, todo parecía normal, hasta que un momento, mientras veían la ventana y el lindo paisaje, escucharon un estruendo. La mamá de este niño se hace como un flashback y comienza a contar cuando ella estaba pequeña, cuando iba a estudiar, y ella iba a un colegio de monjas. Yo siento que ella tenía un alma un poquito liberal, porque a ella le gustaba, sí era obediente, sí era disciplinada y todo, pero siempre le gustaba distraerse con la vista. Yo me imagino que vivían así como en un lugar con bastante vegetación, porque menciona que veían a los pájaros, también a veces veían otras clases de animales rústicos. Y para esto hay una parte que creo que es bastante importante y se la voy a leer y dice así, lo mejor eran los pájaros, los había de muchas clases, blancos, verdes, sueltos en bandadas, una maravilla. A mí siempre me han gustado los pájaros, quizás porque van y vienen a su antojo, no viven apegados a la tierra como la mayoría de la gente. Un pájaro no es de aquí ni de allá, sino de todos lugares. Llega, se posa, se va. Yo creo que también esto hace referencia quizás a cómo ella se siente con respecto a lo que pasó, porque momentos antes de que pasara lo del estruendo, ella vio una bandada de pájaros y se quedó así como perpleja viendo la ventana. Y ya de ahí le comenzó a decir a sus compañeras que vieran, con un poquito de temor de que les regañara una monja, pero vieron todas así hacia la ventana. Y después se escuchó un gran estruendo y la maestra que estaba escribiendo en la pizarra se asustó, pero se hizo así como que no había pasado nada, solo se quedó un momento así estática y ya luego yo creo que ya sintió como el mal presentimiento. Pero siguieron la clase. Luego la profesora Pilar llamó a la chica para comentarle que su padre estaba herido y que se iba a retirar con la hija del sargento Miller. Irían a su casa a esperar a su madre junto a su hermano. Entonces estaban en la clase y todo y llegó una maestra a buscar a la que estaba dando la clase ahí, como a comentarle la situación. Y dice que ella vio así como que tenían caras preocupadas. Claro que no le tomó importancia y que cuando la llamaron, ella sabía que cuando te llaman así, que te sacan de tu salón y todo bien misterioso es porque algo malo ha pasado, pero que ella llevaba eh, la cara así como tranquila, aunque sí iba despacio porque ella sentía que no quería pensar que había pasado algo malo, pero sabía que había pasado algo malo si le estaban llamando de esa forma. Entonces llegó la hija del sargento, que se llama la Nelly, y bueno, le decían la Nelly, no sé si se llamaba así, pero llegó para llevársela a su casa. Y ella dijo de que, o sea, que su padre estaba herido, pero que tranquila, que no había pasado nada grave y que iban a esperar a su mamá ahí y a su mamá en casa.
Entonces, estando ahí en la casa, el hermanito de ella ya estaba ahí y bueno, él estaba totalmente tranquilo, entonces ella supuso que pues no había pasado nada malo. Y ella preguntó por su mamá, pero le dijeron que estaba con el papá, entonces no se preocupara y nada, les ofrecieron de comer y todo, entonces estaban esperando. Luego, mientras estaban en la casa y veían la televisión, anunciaron que Antonio, su padre, había muerto. Esperaron a su madre ambos y ella consoló sus corazones después de la tragedia. Eso fue más que todo, creo yo, un accidente, porque por querer distraer a los dos niños les dijeron de que se fueran a ver la tele, pero creo que nadie estaba ahí como regulando lo que estaban viendo. Entonces, en lo que estaban viendo la tele salió un anuncio diciendo que el papá había muerto y ellos quedaron así como en shock porque les habían dicho simplemente que estaba herido. Entonces, la mamá llegó tan pronto como pudo y sí llegó como a confortarlos y todo y a decirles que todo iba a estar bien a pesar de lo que había pasado. Y bueno, ese es el primer cuento. No sé si Gracias, me vas a Trish. preguntar algo. Sí, ahorita voy. Vaya, si nos puede decir de nuevo, porque yo sé que lo dijo en la exposición, quién está narrando la historia, a quién se la está contando y con qué objetivo. Vaya, la historia la está contando una mamá que no sale el nombre. No sé por qué no, no pone los nombres, pero la está contando ella y se la está contando a su hijo. Tampoco sale el nombre del hijo. Y se la está contando con el propósito de que puedan conocer lo que le sucedió al abuelo de ellos, que lastimosamente no pudo eh, llegar como a tener un encuentro con sus nietos. Ok, y el título del cuento hace alusión a qué. Lo mejor eran los pájaros. ¿A qué Yo hace pienso alusión? que es ese momento, o sea, como que ella quiere recordar los momentos exactos antes de la tragedia, porque cuando ella no sabía, sí, o sea, fue el estreno y todo, pero cuando ella ya supo que había pasado, eh, fue después de que una bandada de pájaros estuviera ahí pasando y ella lo vio en la ventana. Entonces, creo que lo hace o hace alusión como a los momentos antes de todo eso, ¿verdad? Y porque a ella le gustan mucho los pájaros. Ella describía aquí que, o sea, que siente que son muy bonitos, que hay de todas clases, que son una maravilla. Y quizás la parte que dice, no vienen apegados a la tierra como la mayoría de la gente, lo hace referencia a que pues todos tenemos que morir en algún momento. Entonces, no hay que ser como los pájaros, que sí vienen y van, pero está bien, o sea, que venga, que vienen y van, que llegan, que se posen, que luego se retiren. Entonces creo que se alusiona a eso, que a ella le gustan mucho los pájaros y quiere recordar como todo lo bueno que pasó antes de. Ok, gracias. Continuemos con el segundo relato, por favor. Vaya. Ay, este era un poco confuso, pero sí, pueden ver. Sí, ahí se ve. Ok. El segundo relato que me tocó se llama El hijo de todos los muertos. Fue bastante interesante. También cité una frase que dice que mi hijo creciera con carita de pena o que se sintiera huérfano cada vez que asesinaban a una persona, como si él fuera el hijo de todos los muertos. A medida que voy contando la historia van a lograr como comprender por qué esta frase. Dentro de todos los personajes está la familia de José Manuel, que él es el protagonista. Íñigo, el hijo de José Manuel,
la madre de Íñigo, que no sale el nombre, el padre de José Manuel, que sería el abuelo de Íñigo, Quinito, abuelo de Carmele, y Carmele, que es importante en la historia. Y así como personajes secundarios están la Bego y la Asun, que son dos niñas. Entonces, la historia empieza cuando la madre de Íñigo se sienta a ver televisión y se sobresalta por algo que ve y decide apagar el televisor para evitar cualquier comentario. Para este entonces, Íñigo, el hijo de esta mujer, no había cumplido 14 años. Entonces, ella se fue un día así bien noche, aunque al día siguiente tenía que trabajar, a sentar a la sala y comenzó a ver tele, comenzó a ver unos programas. También hay una parte que yo quería como citar, pero creo que no fue marcado. Bueno, pero la cuestión es de que ella está sentada viendo la tele y está como despreocupada a pesar de que al día siguiente tiene que trabajar, pero dentro de las cosas que mira en la tele es que salió un largometraje dentro de la información meteorológica, como que interrumpió, ¿verdad? Entonces vio algo que a ella no le gustó, que era así como cerca del asesinato y resulta que ella dijo, no, vea, mejor dejaba de ver eso y ya. La cuestión es de que vino ella y como ya era bastante tarde, tenía que ir a dormirse y pasó por el cuarto de Íñigo, viendo así como que había cierta luz que estaba ahí. Entonces ella se asombró y llegó a decirle que estaba con la luz encendida, si ya era tarde. Y le dijo, ¿será que no puedes dormir porque vas a cumplir años, aunque faltan cierta cantidad de días? Y entonces vino él y le dijo que no era por eso. Y entonces vino ella y que le pregunta si era porque estaba ansioso por saber cuál iba a ser su regalo, o que quería saber qué era su regalo, o mejor dicho, qué quería el regalo. Entonces vino él y le dijo que él de regalo quería la verdad. Y ella se queda así un poco asombrada porque no entendía lo que estaba pasando. La cuestión es de que ella le dijo, sí, la verdad, que no sé qué. Entonces vino él y le dijo, sí, la verdad sobre mi papá, sobre lo que pasó hace 14 años. Entonces, en ese momento ella quedó en shock porque ella había acordado que no iba a decir nada acerca de eso hasta que él tuviera 16 años, porque era una historia un poco fuerte y todo. Pero bueno, el día pasó y todo y la mamá se fue a dormir también. Dentro de esto, Íñigo tenía muchas dudas sobre lo que había pasado con su padre y cómo murió, porque él tenía como una especie de idea, pero todo fue gracias a que él fue a visitar al Aitona, que sería su abuelo, y él le dijo todo lo que había pasado. Entonces él quedó como en shock porque la mamá no le había dicho todas esas cosas, entonces él quería saber realmente qué era lo que estaba pasando. Así que él tenía muchas dudas sobre lo que había pasado, pero bueno, el día siguiente él tiene una especie de triángulo amoroso con dos niñas, aunque sí hubo una parte que no me gustó mucho de esto, porque él tenía que ir a encontrarse con una niña que lo había citado, y entonces fueron a una especie de escondite, perdón, que había detrás de un colegio y todo. Entonces, esta niña se le había declarado a él. Yo entiendo que quería que fueran como novios o algo así, eso quiero pensar. Entonces, ellos dos, pues, están pequeños, pero se pusieron a fumar y estuvieron hablando y todo. Y la niña, la primera niña se llama Bego, entonces ella quiere que él le diga que sí, como fuerza y todo. Entonces, él le dice de que no le puede responder primero porque la Asun, que es la otra niña, le dijo primero, entonces que tiene que responderle a la que le dijo primero para poder responderle a la que le dijo después. Entonces vino Bego bien atrevida y le dio preservativo y le dijo, si me decís que sí, le dijo, ya, yo te entrego todo. Así que, entonces él le dijo que no podía porque tenía que decirle primero a la
pero ella le quería hacer creer como que la Asun no iba a hacer lo mismo, o sea, que ella no iba a ser tan atrevida como ella. Entonces, que tal vez ella quizás pensó que eso le iba a ayudar, pero al final pues él se fue porque él dijo que tenía cosas que hacer y todo. Eh, Luego entra en acción un personaje llamado Carmele, que fue parte de los que mató a José Manuel. Su abuelo Quinito fue salvado en la juventud por el padre de José Manuel. Eh, Esta parte fue un poco como shock para mí porque, vaya, eh, cuando eran jóvenes, el padre de José Manuel, o sea, el abuelo del niño, em, estuvieron ellos en un tiempo difícil, así como en todos los países que a veces existen guerras o cosas así. Y él salvó a Quinito, que en ese entonces también era un joven. Y bueno, él nunca se lo sacó en cara así ya cuando fueron viejos y todo, sino que realmente pues solo lo salvó y eso. Pero Carmele es nieta, sí, nieta o nieto de Quinito. Entonces, ellos, Quinito y José Manuel, pues fueron amigos, no así que la chera de la vida, pero sí fueron amigos. Y cuando Carmel estuvo preso como por 13 años por algo que cometió y era parte de un grupo terrorista que su símbolo era una serpiente enroscada en un hacha y que cuando lo recibieron, cuando llegó de prisión, tenían un cartel que decía Carmele o Torre, que significa bienvenida Carmele. Entonces, yo creo que sí era como bastante querido dentro de ese grupo terrorista, pero fue uno de los responsables de los que mató al padre de este niño, ¿verdad? Em, lo que sucedió fue que al papá de este niño lo mataron a tiros dentro de un coche. Y ella, la mamá de, del niño, tenía 5 meses cuando estaba embarazada. Entonces, la madre de Íñigo le cuenta toda la verdad de lo que le pasó a su padre e Íñigo resuelve sus problemas amorosos. Cuando la madre le dice realmente todo lo que pasó, pues le hace creer que ellos son un milagro porque ella estaba embarazada de 5 meses cuando todo sucedió y a ella también le dieron un tiro, si no me equivoco, pero no fue en ningún lugar que pudiera afectarle, creo que fue cerca de la pierna, pero ella dice de que si le hubieran dado un poquito más arriba, ni ella ni Íñigo estarían vivos. Entonces, pues ella creo que la mamá se sentía un poco mal de que el hijo se estuviera dando cuenta de todo tan repentinamente porque ella incluso habló con una amiga y le dijo de que ella le habían dicho al hijo que había pasado, entonces que ella se sentía como mala madre o que sentía que el hijo se iba a enojar con ella porque no le quería decir, pero es que querían esperar hasta que cumpliera 16 años. Así que pues ni modo. Y de ahí lo que sucede con Asun, que yo digo que se queda con Asun es porque le preguntan de que si le gusta una niña, ya cuando está como el ambiente no tranquilo, le preguntan si le gusta una niña o qué pasa. Entonces él dijo que sí, y ya le comienzan a decir de que diga el nombre o que diga quién es o cómo es, no sé qué. Y al final él dice que Asun. Entonces yo sobreentiendo que al final pues era obvio que no quería nada con Diego, pero no le iba a decir así tan bruscamente. Parte de algo que yo quise sacar de aquí fue un pequeño glosario que encontré que había muchas palabras en euskera y es porque todo se sitúa en País Vasco. Aitona significa padre del padre o de la madre, o sea, abuelo, como nosotros lo conocemos. Aitá es alguien que ha tenido hijos, puede ser un padre. Y lo de Carmele Ongi Etorri es que significa niña Carmela. También como un dato curioso encontré que el símbolo de la serpiente enroscada en un hacha es un emblema del grupo conocido como ETA, un grupo terrorista, y fue tallado por un anarquista en los años 70. El hacha representa la fuerza y la serpiente la astucia. Y había
una cita que decía, hay que utilizar la fuerza para defenderse porque estamos invadidos, pero no la fuerza por la fuerza, sino la fuerza con inteligencia. Entonces, imagino que han hecho muchos desastres, pero que han sido bastante sabios al hacerlos. Y esta frase que yo coloqué aquí, que mi hijo creciera con carita de pena o que se sintiera huérfano cada vez que asesinaba a una persona como si él fuera el hijo de todos los muertos, eh, hace referencia que cuando... Ay, no sé, cansando. Permítanme. Vaya. Esto hace referencia a que ella no quería que su hijo Íñigo sintiera que cada vez que mataban a alguien, o sea, que él se sintiera identificado porque él no tenía a su padre. Entonces, que quería que realmente él tuviera una vida tranquila porque él, o sea, fue parte de un incidente y sí, pues su papá tuvo que morir. Pero él quería que fuera un niño tranquilo, pues que no sintiera vergüenza o que no sintiera así como a mi papá lo mataron tales personas. Entonces, por eso, bueno, ese es el sentido que yo le encontré a esta frase. Y eso es todo. Muchas gracias, Priscila. Solo una pregunta. Eh, bueno, sabemos que todos los hechos eh, fundamentales de estos cuentos están basados en una realidad, ¿verdad? Muy cercana del País Vasco. Pero en lo que usted sabe, ha estudiado o ha escuchado de la historia de nuestro país y específicamente de la guerra civil, que ahora se ve como parte de contenidos de clase, digamos. ¿Encuentra usted alguna similitud entre este cuento y lo que el país en algún momento vivió? Claro, usted lo sabe por referencia, ¿verdad? Porque ha escuchado, porque ha leído, pero ¿puede usted establecer algún tipo eh, de relación, digamos, o de coincidencia entre estos relatos y nuestra historia? Bueno, quizás como otro dato que también vi es que en ambos relatos matan al padre. Entonces como que matar a los hombres era algo que a ellos les funcionaba como para erradicar, que se quisieran como levantar contra las personas que estaban haciendo esto. Creería que sí hay similitudes con respecto a que hubo muchos muertos y la mayoría civiles, pues personas así que personas comunes y corrientes, usualmente los hombres de la casa. También que hay muchos que tenían que quedarse sin hogar o también podrían verse afectados por la situación porque ya al perder a un padre, pues si es el sustento de la casa, me imagino que ha de ser bastante difícil. Entonces, aquí la madre de Íñigo, yo no veo que tenga una vida así como fabulosa, entonces podría tomar eso como hacer una comparación de que vive tranquila, pero podría vivir mejor si estuviera eh, el esposo. Y no sé, quizás también que todavía hay, hay personas que se levantan como este grupo terrorista, quizás nosotros no tenemos como tal un grupo terrorista, pero en su tiempo sí el FMLN creo que fue, era el que actuaba para matar o daba las instrucciones para matar. Entonces creería que sí, más que todo en cuanto a la cantidad de muertos y que mataban usualmente a los hombres y que quería existir una especie de, no sabría cómo llamarlo, pero como que quieren dar a entender de que matándolos lo van a solucionar todo. Entonces, no sé, yo, aparte de las muertes y de los
de las pérdidas que puede causar la muerte de alguien, pues no sé si existiría alguna otra feminista. Ujú. Muchas gracias, Priscila. Muy buenas sus exposiciones y su infografía. Ahí me las regala al correo, por favor. Gracias. Bye. Eh, y ahora escuchamos los relatos de Jaime para terminar con sus dos infografías. Cuando esté listo, Jaime, puede compartir pantalla y comenzar. Bueno, los cuantos que me tocaron fueron madres y enemigos del pueblo. Voy a empezar con madres, que es el segundo. Y los personajes principales son María Antonia, que vivía en un piso del País Vasco. Y un día llega a ser amenazada por una mujer vestida de negro. El esposo de María, que lo asesinan en el pueblo por ser un oficial. La vecina, que era como una hermana para María y la ayuda en todo lo que pueda, no creo que tampoco la maten. Y los hijos de María, que son tres. El mayor tiene 12 y es parte del equipo de fútbol. La segunda 9 va al club de baile y el menor que juega. Entonces empieza con la Toñi, que está planchando en su casa y ajá, ella es una mujer de 35 años que vive con su familia. Toñi y su esposo son del País Vasco y los tres hijos nacidos, no, perdón, Toñi y su esposo son de Galicia, los tres hijos nacidos en el País Vasco, por tanto ellos se sienten que son vascos. Y entonces ese día que estaba planchando, le tocan a la puerta y ve que llega la mujer de negro y la amenaza. Le dice que si no se marchan, pues que iban a matar a la esposa. Y ella intenta hablar con ella que le pasaba si tenía algo en contra de ellos, que porque no le decía al esposo, y que si quería se pueden sentar a tomar té y que tal vez así podía cambiar de opinión. Y le dijo que no, que si no decía lo mataba. Entonces sale la vecina que había estado escuchando y le cuenta que ella tal vez podía andar dolida porque hace poco habían asesinado a su hijo. Y entonces la Toña se debate entre seguir a la mujer e insistirle, pero piensa que ha pasado poco tiempo desde que la vi enojada, entonces lo más probable es que siga enojada y no pueda hacer nada. Entonces va a esperar en otra ocasión que la vea. La historia del hijo de la vecina es que un día habían salido de fiesta y se habían separado ya todos para ir a sus respectivas casas. Y cuentan, bueno, la versión oficial es que como que había tenido un pleito con un guarda y que, bueno, se le había disparado el arma reglamentaria. En las declaraciones se podían ver dos grupos, unos que no descartaban que podía ser un ajuste de cuentas
y ya otros que decían que, o sea, no lo decían directamente, sino que insinuaban que podía ser merecido. Y bueno, pasó, declararon 3 días de luto y iniciaron unas protestas que hasta fueron quemando camiones.